Chicos, buenos días. En este video voy a hacer la explicación teórica de la guía número 1 y 2 que se envió para trabajo virtual. En esta guía vamos a hablar acerca de la literatura medieval. Sin embargo, tenemos que hablar y hacer una contextualización de lo que es el medioevo para la humanidad. Entonces recordemos que la Edad Media es un periodo histórico que consta de dos etapas: la Alta Edad Media, que va del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, que va del siglo XI al siglo XV. Esta época tiene unas características sociales en donde predominan la desigualdad social y se va a dividir la sociedad en unas clases sociales. La sociedad está dividida básicamente en dos grupos: los privilegiados y los no privilegiados. Dentro de los privilegiados vamos a encontrar a la nobleza y al clero. ¿Quienes hacen parte de la nobleza? Pues el rey, que era la máxima autoridad, y los señores feudales, que eran los recolectores de impuestos para el reino. Y en el clero tenemos a los miembros de la iglesia como sacerdotes y obispos. Mientras que en la clase no privilegiada pues encontramos todos los que son campesinos, artesanos, siervos y mendigos. Ellos debían pagarle tributo al rey a través del feudo para poder mantenerse dentro del reino y para que pues los protegieran de los saqueos de otras comunidades o de otros reinos. En cuanto a las características económicas, fue una sociedad feudal y las mayores riquezas estaban en cuanto a las tierras y a los animales. Entonces, las principales actividades económicas eran la agricultura y la ganadería. Dentro de la ganadería ellos impulsaron la industria manufacturera de la lana y el cuero. O sea que empezaron a trabajar estos dos tipos de materiales para hacer también producción económica. En cuanto a las políticas, a pesar de ser un sistema feudal, era un sistema monárquico o una dirigencia monárquica, que quiere decir que el rey y la nobleza son los que tienen el poder en el territorio, y los siervos pues les servían a cambio pues, de protección dentro de ese mismo reino. Eh, Tenemos que en este caso pues todas las riquezas se le daban al rey, y aparte de todo pues él era el dueño de todas las tierras. Sí, era como si se las arrendara más o menos. En cuanto a lo cultural, están dos aspectos muy importantes, y es que en esta época empieza a surgir la burguesía y las universidades, pero únicamente tenían acceso a las universidades pues la clase privilegiada. Los no privilegiados pues tenían que mantenerse al margen de estas actividades. Y surgen otras manifestaciones culturales como el arte gótico y el arte romántico, y casi toda la pintura y la arquitectura tiene un carácter religioso. Ya empezando con la parte literaria, pues toda la literatura medieval española específicamente tiene una estrecha relación con la figura de Dios y la relación del hombre con él. Se vuelven muy importantes las figuras como los castillos, los caballeros, las princesas y los siervos. Se escriben romances, poesía trovadoresca, y hay dos tipos de texto que son el mester de clerecía y el mester de juglaría, de los cuales voy a profundizar ahorita más adelante. Los autores de estas obras eran en su gran mayoría juglares, que eran personas del común que iban cantando sus poemas de pueblo en pueblo y narrando sus historias de pueblo en pueblo, y muy pocos textos tenían un autor fijo. Estos fueron textos más que todo que hablaban de la religión o de la vida mística o pues vida religiosa. Y las obras representativas están en las jarchas, los cantares de gesta, y dentro de esos cantares de gesta está el cantar del Mío Cid. Entonces, en la literatura medieval vamos a encontrar que hay tres culturas muy representativas, que son la cristiana, la musulmana y la judía. Y recordemos que estas tres culturas llevaron a cabo algo que conocemos en la historia como las cruzadas, que eran unas guerras en nombre de Dios, pues para imponer cuál libro sagrado debía predominar. Recuerden que los cristianos pues tienen la Biblia,
los musulmanes tienen el Corán y los judíos tienen la Torá. Entonces era como pues por saber cuál era la verdadera situación de estas religiones, porque las religiones les permitían un dominio de la población por ese temor de Dios. La literatura medieval tenía, antes existían varios reinos, que estaba el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Galicia y León, el reino de Navarra y los diferentes reinos musulmanes. La sociedad religiosa y estamental se dividía o tenía las siguientes funciones. La nobleza se encargaba de la guerra, la caza y de los juegos, el clero de la oración y de la cultura monástica, y el pueblo, pues el pueblo ya no se ocupaba pues de la agricultura y de las artesanías. Se desarrollaron unos géneros literarios, que fue primero que todo la lírica. En la lírica tenemos la lírica culta o cortesana, que es refinada. Su tema es el amor cortés, es decir, como cortejar todo el tiempo. La relación del vasallo y la dama, o sea, de el siervo y la dama. Se idealiza a la mujer, y esta literatura está escrita por autores desconocidos. Y tenemos la lírica de tradición o popular, que viene de carácter anónimo, siempre tiene un tema amoroso, se transmite de forma oral a través de los juglares, es breve y sencilla, son canciones del pueblo, y la protagonista siempre va a ser una mujer con muchos dones y eh, mm, muchas actitudes pues muy cercanas a la perfección. Aparte de eso tenemos dos corrientes, que son el mester de juglaría y el mester de clerecía. El mester de juglaría hace referencia al oficio de los juglares. Mester es oficio, entonces el oficio de los juglares, o sea, de las personas que iban de pueblo en pueblo, ellos transmitían algo que se llamaban los cantares de gesta o la poesía épica. Esta poesía tenía como eje central temas heroicos. Como era transmitida de generación en generación, pues el autor era anónimo y tenían una métrica irregular. Una de las mayores obras representativas de estos mester de juglaría es el Cantar del Mío Cid, y otros cantares, el Cantar del Mío Cid en cuanto a la literatura española. Pero si hablamos de literatura medieval en general, vamos a tener el Cantar de Rondán para los franceses, el Cantar de los Nibelungos para los alemanes y el Beowulf para los ingleses. Mientras que tenemos la otra parte, que es el mester de clerecía, que era el oficio de los clérigos. Entonces casi siempre trataban temas religiosos en general. Los autores son conocidos, eran clérigos y monjes, y usan una forma de escritura que se llama la cuadernavía, que es una métrica regular. ¿A qué hace referencia la métrica? A que son poesías o son versos que deben cumplir con una cantidad de sílabas en específico, que deben rimar de una forma muy específica. Entonces tenemos dos autores muy representativos, que es Gonzalo de Berceo con la obra Milagros de Nuestra Señora, y tenemos a Arcipreste de Ita con el libro del Buen Amor. Tenemos otro tipo de textos, que son los romanceros, que son fragmentos épicos, que son versos octosílabos con rima asonante en los versos pares. ¿Qué quiere decir que son fragmentos épicos? Que narran las historias de un héroe, ¿sí? Los versos octosílabos quiere decir que son versos que están formados por 8 sílabas, es decir, que cuando yo hago la división del verso me dan 8 sílabas específicamente. ¿Y qué es la rima consonante o asonante? Pues la rima asonante es aquella en la que solamente después de la sílaba tónica, o sea, de la mayor fuerza de voz en la palabra, la sílaba comparte solamente las vocales, mientras que cuando hablo de rima consonante, comparte vocales y consonantes. Por ejemplo, yo quiero encontrar la forma de que rime la palabra ferozmente, entonces necesito que la palabra se repita, que mente se repita en todas las siguientes palabras que las que termine el verso.
¿sí? Entonces, ferozmente, amigablemente, estúpidamente, sacramentalmente, todas esas hacen parte de una rima consonante, mientras que la asonante solo mantiene las vocales. Entonces, como por ejemplo, hoy en el día vamos a exaltar a María, porque es mi tía y tiene los ojos llenos de alegría, ¿sí? Solo coordinan la I y la A de cada uno de estas palabras. Bueno, entonces el romancero tiene tres características y es que son épicos, entonces que se pueden considerar fragmentos de cantares de gesta, son históricos, dan noticia de algunos hechos históricos entre cristianos y musulmanes, o sea, las guerras que sucedían, y son novelescos o líricos, entonces también tienen un tema amoroso y sentimental. Y por último tenemos la prosa medieval, que es mucho más, sale casi al final de este periodo de la Edad Media y se caracteriza porque la escribe Alfonso X el Sabio. Eh, Chicos, pues esto es casi lo más relevante de la literatura medieval. En cuanto a la medieval española, si tienen dudas, inquietudes, pues no duden en escribirme, de verdad, a través de la plataforma estoy dispuesta a responder todas sus dudas. Saben que estoy para colaborarles. No, nada, que tengan un buen día y nos vemos después en otro video y pues ojalá cuando ya regresemos a las aulas. Cuídense mucho.